Gracias. Bienvenido entonces a la clase 18. Miren, saqué la diapositiva que estaba proyectada y solamente tengo es como lo más habitual, tengo solamente al David con la cámara encendida y al Vicente. Los demás, nada. Ya, ¿Y a qué clase es? clase 18, pero todavía no empezamos. Necesito primero ver todas las cámaras en la pantalla. Después vamos a proyectar la presentación. ¿Ya? Tengo a Daniel, tengo a Vicente, Profe, yo la mía la tengo dañada. Cuando haya un problema de cámara, chiquillos, recuerda escribirme una justificación, ¿ya? Recuerde que es una regla que se debe cumplir. Cuando hay un problema, debo presentar una comunicación o un mensaje antes o a través de su profesora jefe, ¿ya? Y todas las clases lo mismo, todas las clases tenemos que pedirle que prendan las cámaras, que pongan atención, esto debería ser ya por sí solo, así que van a pasar a séptimo, chiquillos. Debería ser un trabajo autónomo, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Hoy día estamos en la clase 18 de la unidad. A ver, denme un segundito. Ah, ya, acá debo hacer un cambio. Hoy día empezamos con la clase número 1. Se me había olvidado que empiezo con la unidad nueva, así que ya. Empezamos. Hoy día es la clase número 1, ya no es la 18 porque se me había olvidado que empezamos ya con la nueva unidad. Hoy día es una clase muy importante porque comenzamos con la unidad número 3, ya. Por lo tanto, la clase de hoy es la clase 1 de la unidad 3, ¿ya? Vamos a poner atención. ¿Pueden ver el PPT? Profe, ¿se ve una pantalla con todas las cámaras? No, profe, no se ve nada. Ya. Está un poco pegado, denme un segundo. Ahora sí que sí. Debería aparecer. Sí, profe. Ahora sí, profe. Ahora sí, Ya. profe. Ya, chiquillos, muchas gracias por su ayudita. Ya vamos a empezar. Entonces, es la clase número 1. Tengo mi internet súper malo, así que a lo mejor voy a tener que apagar mi cámara o si es que se cae, no importa, ustedes me esperan y retomamos, ¿ya? Entonces, clase número 1 de la unidad 3. Anotamos los datos y el título de hoy es Visión panorámica de Chile, fin de siglo XIX y siglo XX. ¿Ya? Hoy día estamos lunes 28 de septiembre, ya estamos terminando. Voy a hacer aquí una pequeña modificación. Ya chicos, una vez anotado entonces los datos de la clase, vamos a pasar, hoy día lo que vamos a hacer va a ser bastante simple. Vamos a hacer una presentación de esta nueva unidad. Ojo, es una unidad muy cortita porque nos queda muy poco tiempo de clases. Recordemos que vamos entrando a octubre. Nosotros tenemos ciclos educativos, es decir, 3 semanas de clase, 1 de evaluación, 1 de retroalimentación. Por lo tanto, sumando y restando, tenemos muy poquitas clases que nos quedan. Así que hoy día empezamos la unidad 3 y la nueva unidad se llama Visión Panorámica de Chile, finales del siglo XIX y principios del y primera mitad del siglo XX. ¿Ya? Aunque igual vamos a abordar hasta más allá de entre 1970 y 1980. Todo se anota, niños. Y comenzamos. Ahí está la unidad de nosotros ahora en historia, ¿ya? Van a anotar en el cuaderno, como siempre lo hacemos, en una hojita con letra bonita, letra grande. Dice Chile en el siglo XX, en el libro también aparece Chile en el siglo XX.
pero yo le incluí esto de finales del siglo XIX. Es importante que igual veamos algunos aspectos de fines de 1800, por eso que yo le incluí esa fecha, ¿ya? Pero la unidad es esta, unidad 3, Chile en el siglo XX. Y antes que todo, necesitamos aclarar algo muy importante. ¿Quién sabe a qué año corresponde el siglo XX? 2000, ¿Será el 2000? 1900. Exacto. El siglo XX corresponde al año 1900, ¿ya? Yo siempre les he enseñado desde el año pasado que para sacar el siglo de un año, siempre le debo sumar 1 a los primeros 2 dígitos. ¿Cómo eso, profe? Por ejemplo, pongamos atención. Si yo coloco acá año 1810, que es cuando se inicia la independencia de Chile, ¿cierto? Siempre tengo que ver los primeros 2 dígitos, acá. A estos 2 dígitos le debo sumar 1. ¿Cuánto me va a quedar? 18 más 1. 19. Por lo tanto, ¿qué siglo es 1810? Siglo XIX. Siglo XIX. Siempre el siglo va a ser 1 más que el año. ¿Se entiende? Si hoy día estamos en el año 2000, ¿qué siglo es? 21. 21. Perfecto. Hoy día estamos en el año 2020. Si yo a mi 20 le sumo 1, va a quedar en 21. ¿Ya? Es muy importante también decir que los siglos se escriben en números romanos, ¿ya? Y se dicen también de una forma en especial. No puedo decir siglo XVII y escribirlo así, siglo XIX y escribirlo así. Siempre es con números romanos. Pero es importante, chiquillos, que se sepan los siglos. Un error garrafal es llegar a octavo sin saberse ni los años ni los siglos. Truco, siempre le sumo 1 a los 2 primeros dígitos, siempre, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vamos a estudiar a partir de hoy el siglo XX, es decir, desde el año 1900 hasta aproximadamente 1988. O sea, en esta unidad 3 vamos a estudiar unos 88 años aproximadamente, ¿ya? A pesar de que yo les dije que igual vamos a ver un poquitito de finales del siglo XIX, para hacer una conexión, no podemos llegar y estábamos en pleno conservadores y liberales post-independencia y despertar al tiro en 1900. Tenemos que ver qué pasó en ese fragmento de tiempo, ¿ya? De hecho, acá abajito podemos observar unas imágenes. ¿Qué imágenes estamos observando acá en la portada de nuestra unidad 3? Personas juntas tomándole una foto. Ya, hay personas a las cuales le tomaron una foto. Bien, son fotografías reales de la época. ¿Qué observo, por ejemplo, acá? ¿Son personas comunes y corrientes o tienen una herramienta de trabajo? Tienen para ¿Son trabajadores? trabajo. Son trabajadores, tienen palas, tienen picotas y tienen otras herramientas. ¿Qué oficio podrán estar haciendo estas personas si tienen esta herramienta? Minería. Minería. Excelente. Minería, muy bien. Son mineros, específicamente son obreros trabajadores del salitre, que es un mineral que se extrajo de la tierra y que produjo grandes cambios en 1900 acá en Chile, ¿ya? Por eso que estas imágenes nos hablan mucho de lo que vamos a estudiar en esta unidad. Atención. Ay, que me atoro. Atención. Estas personas están vestidas de una manera formal, están protegidos para trabajar, o incluso podemos ver algunos trabajadores que están sin zapatos. ¿Cómo visten estos trabajadores?
casi sin ropa, solamente con polera y Solamente con pantalón. polera. Muy O algunos bien, trabajan ¿Desprotegida? con puro short. Con ropa gastada. muy bien, excelente. Alguien por ahí dijo la palabra correcta, están desprotegidos, sin zapatos, sin polera, sus vestimentas están bastante pobres y no tienen ningún tipo de medida de seguridad, porque ellos son obreros, son mineros, por lo tanto deberían tener casco, ¿cierto? Un equipo y no lo tienen. Es aquí donde nosotros nos vamos a dar cuenta todos los cambios y características que estuvo el mundo político, laboral, cultural, social de la época, ¿de qué año? 1900. Excelente, gracias. 1900. Bien, Vicente. Vamos a estudiar a partir de hoy todo lo que pasó en 1900, en todo este siglo, ¿ya? Son 100 años, de 1900 al 2000 son 100 años, pero nosotros solamente vamos a estudiar de 1900 a 1988. Vamos a revisar entonces. Primero que todo vamos a hacer algunas preguntas de diagnóstico, me gustaría escucharlos a ustedes, ¿ya? Vamos a hacer una lluvia de ideas, hoy día no vamos a pasar contenido duro, sino que más bien vamos a hacer una especie de diálogo, vamos a hacer una introducción a contenidos y vamos a finalizar hablando de un trabajo evaluado, ¿ya? Así que vamos a comenzar. ¿Quién de ustedes me dice hechos importantes ocurridos a partir de 1900 acá en Chile, como por ejemplo, el voto femenino? En la década de los 40 se proclama que por fin las mujeres pueden también votar y elegir autoridades. ¿Quién ¿Los más? derechos? ¿Qué cosa? Los derechos. Ya, pero los derechos es algo más bien universal, en 1948. Quiero que hablemos, pero bien David, pero quiero que hablemos específicamente de nuestro país. ¿Qué habrá pasado en Chile durante todo este siglo, de 1900 a casi 1988? Nadie sabe, por ejemplo, lo que pasó un 11 de septiembre, porque La democracia. ya por ahí cerquita, Guerras. ya guerras, guerras civiles, específicamente la de 1929. Bien, ¿qué más pudo haber pasado en todos estos años? ¿Alguien les suena, por ejemplo, algo que se llama el golpe militar o la dictadura militar? A mí. Golpe de Estado. Y también. Golpe de Estado. Fue esa misma vez cuando los militares se metieron a la casa. A la moneda, exacto. ¿A la moneda? Y se bombardeó. Todo eso vamos a estudiar en esta unidad, ¿ya? Oh. Es una materia bastante interesante porque tiene que ver mucho con lo que está pasando hoy día, chiquillos. No porque esté pasando lo mismo, sino que constantemente han ocurrido distintos hechos desde el año pasado con el estallido que han hecho recordar de alguna forma y repetirse algunos ciclos parecidos a la época del golpe militar. Siguiente, ¿alguien conoce otro hecho? ¿Solamente ocurrieron 3 cosas en 80 años, en 90 años? ¿No han escuchado en su casa, a su familia quizás? Perfecto. Tarea para la casa. Anota el tiro ahí en su cuaderno. Mañana yo voy a llamar uno por uno, con nombre y apellido. Mañana deben averiguar 3 hechos ocurridos entre 1900 a 1988 en Chile. Mañana la clase se comienza diciendo 3 hechos que hayan ocurrido dentro de este periodo de años. Han ocurrido, yo me atrevería a decir que incluso millones de hechos importantes. Todos los días, de hecho, ocurre algo importante.
quizás no siempre se conoce, pero usted averiguando, dentro de toda esa cantidad de hechos, porque son casi 100 años, usted me va a elegir 3, ¿ya? No quiero que me investigue una larga historia, solo que me averigüe. ¿Qué hecho? Ah, un hecho. No sé, golpe de Estado en 1973, 1. Incorporación del voto femenino. Tía, el golpe está igual. Idealmente que no, porque ya lo dijimos hoy día como ejemplo. ¿Ya? Pero, por ejemplo, Premio Nobel de Literatura, hechos importantes, hechos históricos importantes, ¿ya? Para mañana. Sáquele fotito ahí para que comparta con el curso. Voy a borrar acá y avanzamos. Dice así, ¿qué aprenderemos? En esta unidad, que es una microunidad, chiquillos, súper cortita. En esta unidad vamos a realizar algo que se llama una visión panorámica. ¿Qué es una visión panorámica? Cuando usted saca una foto en el celular y dice, efecto panorámico. ¿Lo han hecho? ¿Una foto panorámica? Yo no. ¿Quién ha sacado una foto panorámica? Bueno, Panorámica. ¿Foto cuánto, tía? una foto panorámica, yo les voy a decir, cuando uno dice algo panorámico, un panorama es cuando tiene una visión completa. Por ejemplo, yo estoy acá en mi dormitorio, ¿ya? Yo acá duermo, están mis cosas, tengo mi lugar de trabajo, pero yo, por ejemplo, quiero mirar a mi dormitorio, pero yo solamente tendría que mirarlo así para poder ver que tengo un espejo y tengo un mueble. Pero si yo me doy la vuelta en todo esto, todos estos grados así, tengo una visión panorámica, porque algo panorámico es algo amplio, grande, que abarca muchas miradas. ¿Se entiende? Cuando yo tengo una visión, una mirada panorámica, es porque estoy desde un lugar privilegiado, yo observo todo, ¿ya? Eso se llama tener un panorama. Y lo que nosotros vamos a estudiar es una visión panorámica, es decir, vamos a hablar de todos los ámbitos de Chile en el siglo XX. Vamos a hablar de la política, de las clases sociales, de la vida social, de la economía, de la cultura, de la educación, del rol de la mujer, por ejemplo, ¿ya? Tenemos poquito tiempo, pero vamos a ir resumiendo lo que más podamos. Entonces, visión panorámica del siglo XX en Chile. En la unidad anterior estudiamos algunos de los procesos que definieron la segunda mitad del siglo XIX chileno. Estos procesos no se terminaron con el cambio de siglo, sino que continuaron desarrollándose durante las primeras décadas del siglo XX. A continuación, te presentamos una línea de tiempo donde se detallan las características de los periodos que componen el siglo XX chileno. La línea de tiempo la vamos a estudiar mañana, ¿ya? La vamos a dejar pendiente hasta la clase de mañana. Y acá al ladito aparece una actividad que yo anoté, que también la vamos a desarrollar el día de mañana, porque mañana vamos a hacer la línea de tiempo con los hechos principales, vamos a hablar sobre algunas ideas y sobre algunas palabras, conceptos claves que vamos a abordar en la unidad. Entonces, esto sí que lo van a anotar, chiquillos, y van a colocar arribita temas a estudiar. Vamos a estudiar la época del salitre, las clases sociales, algo que se llama la cuestión social, siglo XX, cambios políticos, económicos, culturales, sociales, dictadura militar y recuperación de la democracia. Todo eso vamos a estudiar en este tiempo.
Mientras que anotan, chiquillos, les quiero comentar algo que en octubre vamos a tener una nota, solamente una nota, y esa nota corresponde a un trabajo evaluado, ¿ya? Y es un trabajo de investigación para el cual le voy a dar 18 días para poder hacerlo. Así que hoy día se los voy a dar y van a tener harto tiempo para poder hacerlo. Así que para que comiencen a hacerlo lo antes posible. Hasta acá va quedando claro más o menos lo que vamos a empezar a estudiar. Ya dejamos la independencia atrás, ya avanzamos en el tiempo. Ya no estamos en 1830, en la organización de la República, pipiolos, conservadores, pelucones, ya no estamos en eso. Ahora estamos en otra etapa, ya, y los temas que se nos vienen son los siguientes que están en la pizarra. ¿Queda claro eso, cierto? ¿Unidad nueva? Sí, profesora. Sí, profe. Perfecto. Ya, voy a avanzar, porque pucha que pasa rápido el tiempo, ¿cierto? Ya, vamos a avanzar acá, necesito decirle algo con respecto a la evaluación, así que vamos a seguir. Dice así, Chile a mediados del siglo XX, desde la década de 1930, Chile vivió grandes transformaciones sociales, económicas y políticas. Las ciudades se modernizaron y muchas personas dejaron el campo para vivir en ellas. Los medios de transporte como trenes, tranvías y automóviles se expandieron, al igual que la prensa, la radio, el cine, la televisión y la publicidad. Además, grupos sociales antes marginados como los sectores populares, la clase media y las mujeres tomaron protagonismo y comenzaron a intervenir en el espacio público, proceso conocido como la democratización de la sociedad. Atención, en esta unidad estudiarás algunos de los principales procesos vividos en Chile durante el siglo XX. Cambios y continuidades en el paso del siglo XIX al siglo XX, el proceso de democratización de la sociedad chilena y también el quiebre y recuperación de la democracia. Quizás hemos escuchado conceptos que no manejamos, pero para eso mañana vamos a hacer definición de conceptos claves, ¿ya? Quiero que me ayuden a contestar esta actividad. Primero que todo necesito que observemos. La clase de hoy día tiene que ver mucho con el diálogo y también con la observación. Vemos dos columnas, ¿verdad? Aparece una que es del ayer y aparece una que es del hoy, ¿ya? En la primera imagen que está acá, que se las voy a encerrar, ¿qué es lo que observábamos? De hecho lo dijimos al inicio de esta clase. Obrero. Bien, dice acá, trabajadores en una salitrera, 1906. Observamos obreros. Y acá al ladito vemos lo mismo, pero eso es de una imagen ¿de cuándo? De hoy. De hoy, ¿cierto? Ya. Siguiente, abajito podemos ver una especie de viviendas en donde vivían los obreros, que eran una especie llamadas cités o conventillos, y hoy día podemos ver una vivienda normal, común y corriente de un sector medio, entregada, es de una población que le entregaron a un grupo de mineros. Ya la saqué de internet, para que puedan ver. Abajito tenemos algo que se llama las pulperías. Con los negocios. Exacto, era negocio. Las pulperías no vendían pulpo. Las pulperías son negocios que vienen y existen desde la época colonial, en donde las personas iban a comprar sus productos, pero se caracterizaban por algo. Vendían las cosas a granel. ¿Qué significa granel? ¿Alguien sabe? Cosas como de comida. A cambio de... A cambio de algo. Ya. Vendía las cosas no envasadas, por ejemplo, vendían las cosas, el aceite en bolsa, vendían la harina en bolsita, el arroz, todo eso lo vendían según la cantidad que usted necesitaba.
gran parte de los productos no eran envasados. Y tenían otras características en las salitreras, que en las pulperías no se usaba el dinero, se compraba con algo que se llamaban las fichas, ¿ya? Y las fichas eran unas moneditas que se les pagaba a los trabajadores. Entonces, yo, obrero del salitre, trabajaba día tras día y me pagaban con fichas, y con esas fichas iba a comprar a la pulpería, ¿ya? Sin embargo, hoy día vemos un negocio, ¿cierto? Un negocio de barrio que es totalmente distinto, porque yo voy a comprar con fichas. No, con moneda No. de dinero. Exacto, debo tener dinero, tarjeta, o ya sabemos para poder comprar. Se van dando cuenta que existen elementos de cambio entre una época y otra, pero también existen otros elementos que se llaman los elementos de continuidad, o sea, hay cosas que a pesar del tiempo todavía permanecen. Pregunta número 1. Nombre 3 diferencias entre una época y otra. ¿Qué podríamos decir de diferencias? De los obreros. Ya, ¿qué podríamos decir, por ejemplo, de los obreros? Que una Pero tiene de la ayer Tiene más protección y el tenía otro más no. protección. Ya. Súper bien, aunque igual cuando alguien esté hablando, chiquillos, tratemos de que hable solo uno, ¿ya? Entonces, bien, la protección de los trabajadores. Son ¿ya? más modernos. Hay más modernidad. ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué diferencias más? Fíjense, entre las imágenes del ayer y las de... Las casas. Ya, hay diferencia en las casas, ¿cierto? Del material de las casas. La estructura, no viven 8 familias en una casa, aunque ojo, todavía siguen viviendo personas de esa forma, o es súper normal que arrienden piezas, por ejemplo, o vivan en otros sectores, pero no de la forma que se vivía antes. Esta es una forma extrema de pobreza, ¿ya? Hoy día, a pesar de que usted arriende una pieza, o viva con muchas más familias en su Profe. casa, no es tan así. Dígame. ¿Por qué los terrenos son muy caros? Lamentablemente, David, yo tengo la misma opinión que tú. Acá, sobre todo en nuestro país, los terrenos y comprarse una vivienda es muy caro, muy caro. Y el gobierno, los subsidios que entrega y todas las ayudas son casi una burla, porque te pide casi estar viviendo en la calle para entregarte algunos beneficios. Entonces, es muy caro acceder, es muy caro también poder edificar, por lo tanto las personas, muy pocas logran a tener su vivienda propia. Yo sé que muchos de sus papás le han hablado de los subsidios, de todas esas cosas, porque realmente es difícil comprar una casa. Ojo que derecho a la vivienda está establecido en nuestra Constitución como un derecho, o sea, no deberíamos ver a gente durmiendo en carpas en las plazas. Eso es un derecho, y el Estado debe velar por eso, pero no se está cumpliendo. Entonces, hay mucha diferencia todavía, ¿ya? Pregunta, similitudes, ¿en qué se parecen estas dos épocas? O sea, ¿qué elementos de continuidad podemos rescatar entre estas dos épocas? ¿Qué continúa? Que el mismo trabajo. Ya, que hay trabajadores, que hay negocios. ¿Qué más? ¿Qué más se mantiene? Que las dos tienen casas. Que los dos trabajadores tienen casas, ¿ya? Pero fíjense en la imagen de arriba. ¿Qué pasa en esas dos imágenes? ¿Qué es lo parecido? Que las personas están con ropa y la otra están sin ropa. Ya, mi amor, pero esa es una diferencia y yo te estoy preguntando en qué se parecen las dos imágenes de arriba. Ah, que cada uno tienen el mismo trabajo. O la misma Bien, ropa. es el mismo trabajo, bien, pero hay otro tema ahí entre medio. Observa bien la imagen, ¿en qué se parecen? Que tienen los mismos materiales.
Puede ser, pero hay otro tema mucho más ¿Nombre? profundo. ¿Cómo? ¿Están haciendo un edificio? Están construyendo. ¿Cómo nadie se va a dar cuenta? ¿Como algo que tienen en parecido o algo Sí, que... algo que tienen en parecido las dos imágenes. ¿En qué se parecen? ¿Qué son hombres? Porque están construyendo. Excelente. Que ambos grupos son hombres. No veo a ninguna mujer ahí en el trabajo, ¿ya? Por lo tanto, aquí es lo que quiero llegar, que a pesar de que la mujer ahora vota, que la mujer tiene muchos derechos, que tenemos participación en distintos ámbitos, todavía existe el sexismo o la discriminación en algunos trabajos, ¿ya? Por ejemplo, hay mujeres que trabajan en la construcción, pero siempre está bien visto este trabajo ligado a los hombres, ¿ya? En la construcción o en la minería. Ojo ahí, entonces, diferencia de género. Y por último, última preguntita. ¿Qué opinan ustedes de las condiciones de los trabajadores de 1900? ¿Cómo se ven esos trabajadores? ¿Ustedes creen que si alguno de ellos tenía un accidente, lo iban a llevar al hospital? ¿A la mutual? No, No, ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿A quién se le ocurre que no lo iban a Porque llevar en al esa época hospital? no había inyecciones, porque no había era de la clase baja. electricidad. Solo había personas que sabían curar. Ya, dos cosas muy importantes que dijeron. Efectivamente existían curanderas, otras personas que ayudaban con las labores de una enfermera. Y segundo, no existían los hospitales dedicados a los accidentes de los trabajadores. Hoy día, por ejemplo, está la ACH, está la Mutual de Seguridad, que protege a los trabajadores. Pero eso se demoró harto tiempo en construirse. Jair, papi, ¿Mm? no, que mi sobrina quiere que le cambie el mono. Ah, ya. Por ejemplo, si un trabajador hoy día, una señora que vende en un negocio, está cortando con la maquinita el jamón, ¿cierto? Que está como la máquina y le pasa el jamón y van saliendo las láminas del jamón. ¿Qué pasa si esa señora mete el dedo sin querer y se corta el pedazo del dedo? A esa señora la tienen que llevar al hospital, pero no cualquiera, al hospital del trabajador porque ella está en su trabajo. Como que una profesora, por ejemplo, vaya corriendo por la escalera con los libros de clase y se caiga, es un accidente del trabajo. Por lo tanto, hay lugares específicos que atienden estos accidentes. Antes no existían leyes que protegieran a los trabajadores, ¿ya? Eso es una gran diferencia. Chiquillos, ¿hasta acá queda claro? Sí, profe. Sí. Mañana vamos a ver la línea de tiempo, definición de conceptos claves y contenido, ¿ya? Ahora vamos a pasar a la explicación del trabajo, así que necesito, por favor, toda la atención de ustedes, porque estoy viendo ahí en las camaritas que algunos están escuchando, pero están mirando para cualquier lugar. Ya. Este trabajo se los voy a mandar lo antes posible, yo creo que entre hoy día o mañana, pero primero se los quiero explicar para que lo podamos dialogar. Es un trabajo de investigación, es un trabajo individual, y este trabajo se entrega el 16 de octubre. ¿A cuánto estamos hoy día? A 28 de septiembre. O sea, van a tener como 18 días para poder hacerlo, ¿ya? Tiempo vamos a tener de sobra. Este trabajo busca desarrollar la habilidad de la investigación, realizando una recopilación de contenidos, pero siempre va a ir enfocado al rol de la mujer en el ámbito político de Chile, ¿ya? Vamos a hablar sobre la importancia de la mujer en este periodo, entre el siglo XX y también el siglo XXI. Vamos a abarcar incluso más épocas, ¿ya? Dice así, instrucciones de presentación. A continuación se dará a conocer una pauta de evaluación e instrucciones relacionadas al trabajo de investigación correspondiente a la evaluación del mes de octubre y al contenido estudiado en la unidad 3. Número 1. Debes seguir todas las instrucciones que se entregan a continuación. 2. Tendrás 18 días para realizar el trabajo individual. 3. Esta investigación
consta en 3 partes. 4. Te daré la posibilidad de elegir de qué forma tú quieres presentar tu trabajo. ¿Ya? El trabajo, las fotitos, la evidencia, se mandan al correo del curso, al igual que sus dudas. Y 5, se va a disponer de una clase para que podamos retroalimentar, corregir y dar apoyo a este trabajo. ¿Cuándo va a ser esa clase para apoyar este trabajo? Mañana. El día martes. No, mi amor, el próximo martes, martes 6 de octubre, ¿ya? Entonces, idealmente que de aquí al próximo martes ustedes ya hayan empezado el trabajo, porque ¿qué vamos a corregir si no tienen nada? ¿De qué se trata el trabajo? Primera parte, debo hacer una entrevista. Dice, número 1, elegir un adulto, puede ser un familiar o un adulto mayor, para responder las siguientes preguntas. 2, escribir datos del entrevistado. Debe escribir el nombre, el apellido, la edad, etc. Y usted debe inventar 3 preguntas de interés que le permitan recoger información sobre el rol de la mujer de antes, una pregunta de la mujer en la actualidad y sobre la importancia del voto femenino. Por ejemplo, a ver, se me va a ocurrir una pregunta que le voy a inventar a mi vecino. Voy a ir donde mi vecino. Oiga, vecino, ¿cómo se llama usted? Ya, se llama Juan Sepúlveda. Juan Sepúlveda. ¿Cuántos años tiene? 85. Anoto. Don Juan, le voy a hacer 3 preguntas que inventé. Una pregunta inventada en relación a esto que me dijo la profe. Ah, ya sé que le voy a preguntar. Don Juan, le hago una pregunta. Usted vivió en la época del 50, ¿cierto? Sí, porque por la edad, por supuesto que vivió. Ah, ya, muy bien. ¿Qué opina usted de que en esa época solamente los hombres podían votar? Mire, mijito, yo opino de que estaba muy mal porque las mujeres también eran ciudadanas y debían votar y elegir al presidente, etc. Anoto. Otra pregunta. ¿Qué opina usted, por ejemplo, de que hoy día la mujer pueda ejercer cargos políticos como una presidenta de la República? ¿Ya? Se va entendiendo que usted debe inventar solo 3 preguntas relacionadas a estos temas y hacérselas a un entrevistado, ¿ya? Siguiente parte, dice segunda parte, investigar la biografía de una de las siguientes mujeres. Tengo a 8 mujeres acá. Tengo a Eloísa Díaz, tengo a Amanda Labarca, tengo a Elena Cafarena, Julieta Campuzano, Gabriela Mistral, Inés Enríquez, Gladys Marín y Michelle Bachelet. Son 8 mujeres destacadas dentro de bastante años, pero yo debo elegir una. Ah, ¿saben qué? A mí me tinca, pero por nombre nomás, me tinca, a ver, me tinca Elena Cafarena. De hecho, tiene como el apellido de una tienda donde venden panties. Voy a elegir Elena Cafarena. Ya. Investigo. ¿Quién fue Elena Cafarena? Busco una biografía, ¿ya? Y debo responder estas 3 preguntitas. Por ejemplo, debo investigar su nombre, su fecha de nacimiento, a qué se dedicó, por qué es una mujer destacada, etc. Espérate, Maite, después las preguntas, mi amor. Y por último, tercera parte del trabajo. Debo escribir una opinión personal del rol de la mujer en este siglo. Debo escribir 15 líneas como mínimo y opinar sobre el rol de la mujer en esta época estudiada. ¿Consideras que al día de hoy sigue siendo igual el rol de la mujer? ¿Qué te parecen los cambios que han transcurrido a través del tiempo? ¿Observas elementos que se mantienen? Debo hacer un análisis general. Debe tener buena ortografía, debe tener un fundamento y un dominio del tema. Y por último, el trabajo puede ser presentada de las siguientes formas. Yo tengo que elegir de qué forma quiero hacer mi trabajo. Puedo elegir, por ejemplo, hacer un tríptico, puedo elegir hacer un díptico, puedo hacer un reportaje, es decir, todo esto grabarlo como un video, o una infografía, ¿ya? Esto debo sacarle foto o enviar el Word según corresponda y enviarlo al correo. Ahora, preguntas. Cuéntenme.
La Maite tenía una duda por ahí. Profe, Profesora, ¿de qué año tiene que ser la entrevista? ¿Cómo de qué año, mi amor? Como preguntarle a la persona si estuvo en este año, pero ¿en cuál año tiene que ser? Las 3 preguntas hablan de que te sirve cualquier persona que haya vivido del 1900 al 1988. Por ejemplo, yo no te serviría porque yo nací en el 89. Entonces debe ser un adulto, por eso que dice adulto o adulto mayor. ¿Ya? Entonces hay que preguntarle porque una entrevista es una fuente primaria, o sea, él vivió en esa época. Le puedo decir, ¿usted se acuerda en su juventud? ¿Cómo eran las mujeres? ¿Cómo se vestían? ¿Cómo era el trabajo de las mujeres? ¿A qué se dedicaban, don Juan? En el ámbito político, ¿existía una presidenta mujer o habían solo presidentes? ¿Hubo alguna ministra? ¿Hubo alguna una poetisa, alguna literata, alguna cantautora? ¿Ya? Es una entrevista, o sea, debo indagar qué cosas vivió esa persona y qué me puede aportar en relación al rol de la mujer en el siglo XX. ¿Ya? Profe, Diga, ¿cuántos años tiene usted? yo tengo 31. Yo tengo 31 años, por lo tanto acá la entrevista no nos podría ayudar. Ahora si hubiese sido otra cosa, yo no tengo ningún problema, pero incluso podemos preguntarle a otros profesores, pero generalmente los profesores no tienen más de 45 al menos en el colegio, entonces tendría que ser alguien sí o sí de su casa, algún familiar, etcétera, ¿ya? Ahí está tía Elena, el punto 3. Chiquillos, nos queda poquito tiempo. Preguntas, o sea, yo asumo que quedó todo claro lo que hay que hacer con el trabajo, porque no hay más preguntas. Sí. ¿Seguros? Sí. Sí, profe. Profesora, quedó todo claro para mí. Alguien dijo por ahí algo que no había entendido mucho. Voy a hacer nuevamente un repaso, ¿ya? Brevemente. Este trabajo es un trabajo de investigación. Cuenta de 3 partes, ¿ya? ¿Dónde está lo entretenido de este trabajo? Que yo voy a elegir de qué forma se lo presento a la profe Nati. Puedo hacer un díptico, puede ser un tríptico, un Word, una infografía, puede ser cualquiera de las alternativas que yo le presenté, ¿ya? Como este trabajo tiene 3 partes, la primera se trata de una entrevista súper fácil. Tengo que inventar 3 preguntas a una persona que haya vivido en la época de 1900 en relación a cómo vio y vivió el rol de la mujer en su época, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo a una de mis tías que siempre me habla que en su época las mujeres usaban el pelo bien largo, en la época de los 70, usaban minifalda bien corta, usaban botas, porque era como la época de los hippies. Entonces todas las mujeres se vestían así, ¿ya? O después hubo otra época, anterior hubo otra época en donde las mujeres vestían de otra forma, mucho más recatadas, más tapadas, tenían menos derechos. Después no, después hay como una liberación, el amor, la paz, etc. Por ahí, vaya investigando. Segunda parte, súper fácil. Debo elegir a una mujer de acá y averiguar su biografía, ¿ya? Y número 3, debo escribir una reflexión final mía, con mis propias palabras. Bueno, yo considero, luego de haber hecho esta entrevista y haber averiguado la biografía de estas mujeres, que el rol de la mujer y del hombre también han sido vistos desde este punto de vista, etcétera. ¿Ya? Es una reflexión personal. Miren, yo les recomiendo en internet, también, bueno, yo lo tengo en el libro, pero hay un libro bastante bueno que se llama Chilenas Rebeldes. Hay otro que se llama Mujeres Bacanas, y hay harta bibliografía que habla de la vida de mujeres importantes en la política, en la música, en las artes. Pueden buscar, están en PDF,
¿ya? Y aparecen muchas biografías de mujeres destacadas. Se llama el libro Mujeres Bacanas, ¿ya? Se lo doy como dato porque aparecen selección de biografías cortitas, entonces pueden incorporar cualquier biografía de alguna mujer destacada, chiquillos. Y ustedes deben decir, ¿y por qué la profesora está hablando solo de mujeres y no está hablando de ningún hombre? Por lo mismo, porque la verdad, chiquillos, que siempre en la historia y a lo largo del tiempo, siempre se habla de los hombres destacados, de los científicos destacados, de Pedro de Valdivia, de Diego de Almagro, de Cristóbal Colón, se habla de un Salvador Allende, de un Patricio Elwin, siempre de figuras de hombres, pero muy poco se habla de figuras de mujeres. Entonces necesitamos equilibrar la balanza, y es por esto que en esta ocasión vamos a hablar de la importancia del rol de la mujer en nuestra historia de 1900, ¿ya? Así que eso sería, chiquillos. Igual vamos a tener la próxima semana una clase de ayuda, así que ahí todas las dudas, si quieren me muestran su avance, me presentan ideas y vamos corrigiendo. Bueno, Ya, profe. hasta acá llegamos el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe, No, poquito no. no.